Hola de nuevo. Hoy va a ser el último tema que se va a ver para el examen del segundo parcial. Este, yo creo que lo que voy a hacer es que voy a dejar toda esta semana para que puedan repasar y estudiar y empezaré los exámenes el día lunes. Ya tengo como 2 o 3 alumnos que quieren presentarlo, así que si se sienten listos, pues ya me mandan un mensaje. Bien, el día de hoy lo que vamos a hacer es resolver un problema que es el problema 29 del capítulo 1 del Friedberg. ¿Por qué se escribe? Sí. Y bueno, vamos a anotarlo. Este problema no viene así como tal cual en el temario, pero es muy interesante. Así que vamos a verlo. Entonces, sea W un subespacio vectorial de B, obviamente donde B es un espacio vectorial sobre el campo F. Ajá. Lo habitual, ¿no? O sea, tenemos un subespacio y un espacio vectorial que está sobre el campo F. Entonces, si alfa está en B, vamos a definir un conjunto. Definimos el conjunto y el conjunto alfa más W, que va a ser igual a alfa más beta, tal que beta está en B, en W, perdón, en W. Entonces, este es el cual, vamos a acabar de escribir el problema, el cual es llamado coconjunto. Coconjunto en inglés es coset, se escucha como mejor, de alfa. Y luego generalmente lo que vamos a hablar un poco de esto es, tengo un espacio vectorial B y tengo un subespacio vectorial W. Entonces yo lo que voy a hacer es definir unos nuevos conjuntos. Obviamente estos conjuntos de aquí son subconjuntos de B. ¿Por qué? Porque estoy tomando vectores de B. Entonces fíjense, lo que voy a hacer es que yo tengo un alfa y para cada alfa voy a tener un nuevo conjunto. Por ejemplo, si alfa vale 0, 0, pues tendría el conjunto 0, 0 más W. Bueno, 0, 0 en el sentido de R2. Pero supongamos que alfa es el 0, entonces tendría aquí yo un conjunto. Si alfa vale otra cosa, pues entonces sería otro conjunto. Entonces para cada alfa hay un conjunto diferente. Y fíjense, está definido así como alfa más W. Sería como un vector más un conjunto. Entonces, como eso no está definido, hay que como sumar conjuntos, ¿no? Entonces, este sería el alfa más el beta, tal que beta está en W. Es decir, beta es un subconjunto. Entonces voy a agarrar un vector de W. Beta este es un elemento del subespacio de W. Entonces beta, voy a agarrar un vector de W y se lo voy a sumar a alfa. Luego voy a agarrar otro y se lo voy a sumar a alfa. Y así sucesivamente hasta que yo acabe de hacer todo el conjunto. Este que está aquí es un nuevo conjunto. Obviamente es un nuevo conjunto porque es como lo estamos definiendo. Y este suele llamarse coconjunto o coset de alfa. Es común escribirlo como alfa más W, o sea, sin las llavecitas. Les digo que esto suena raro porque esto de aquí es un vector y este de aquí es un conjunto. Entonces, ¿cómo defines la suma de un vector más un conjunto, no? Entonces, en realidad lo que está refiriendo es la suma de estos dos conjuntos, el conjunto que solo tiene un vector y el de todo el subespacio vectorial. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de esto. Y bueno, el ejemplo. Entonces, ya saben que lo más fácil es que B sea R2 y W sea los vectores X, X en R2, tal que X está en R. Entonces, sabemos que este que está aquí, pues visto gráficamente, si este es R2, entonces el conjunto W es la línea que pasa por el origen a 45 grados. Entonces tenemos ese conjunto. Obviamente este de aquí es un subespacio. Es un subespacio de R2. Es fácil de ver, el 0, 0 está ahí, sumo 2, todo está ahí y bueno.
Entonces yo voy a ver quiénes son los cosets, es decir, voy a agarrar un vector arbitrario de R2, supongamos el vector 1,2. Entonces yo agarro ese y se lo sumo, aquí para 1,2, y se lo sumo a W. Según la definición, sería el vector, en este caso alfa, más algún elemento que esté en W, que obviamente estamos viendo que son aquellos que tienen pues las dos entradas iguales. Entonces esto como se ve, pues nada, lo sumamos, ¿no? Sería como x más 1, x más 2, tal que x está en los reales, ¿cierto? Entonces fíjense, es aquel conjunto que tiene que su primera entrada, la segunda entrada es 1 más que el de la primera entrada. Entonces esto lo podemos reescribir así, si este de aquí lo llamamos como y, entonces sería como y más 1. Ajá, tal que y está en R. Entonces el conjunto de todos los vectores en R2, de tal suerte que la segunda entrada es una unidad más que la primera entrada. ¿Y eso quién es? Por ejemplo, para y igual a 0, este es 0,1. Supongamos que está por aquí. Ajá. Y entonces otro que estaría aquí sería, por ejemplo, el menos 1,0. Sería como por aquí. Vamos a ponerlo con el mismo color. Entonces, si se dan cuenta, es como esa recta, ¿no? Esta recta de aquí sería como 1,2 más W. Bien. Entonces ese es un ejemplo de un coset. Ajá. O de un coconjunto. Entonces, bueno, este es un coset de aquí, ¿no? Es un coset. Ajá. Otro sería agarrar cualquier otro vector. Por ejemplo, vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a agarrar el vector 3,3, que está en R2, y vamos a ver qué conjunto, qué coconjunto es este. Entonces sería el coconjunto 3,3 más W, que sería el vector más algún elemento en W, que como ya vimos es aquellos que tienen las primeras entradas iguales. Ajá, pero fíjense, lo sumo y esto quedaría como 3 más x, 3 más x, tal que x está en los reales. Ajá. Y otra vez pues vemos que la primera entrada y la segunda es la misma, entonces en realidad pues, esto lo puedo escribir como así, y en R, y si se dan cuenta pues si llamo x o llamo y es lo mismo, entonces aquí vuelve a ser W. Entonces ya vieron, tienen ciertas propiedades. Si yo saco este coset de aquí, resulta ser el mismo subespacio W. Ajá. Otra cosa que podemos recalcar es que este de aquí es un subespacio, este coset es subespacio. Ajá. Entonces la respuesta clara es no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 0 no está. Entonces no. Entonces estos no son subespacios, sino son coconjuntos, ¿no? Son conjuntos especiales que lo estamos definiendo, ¿no? Bien. Entonces el ejercicio lo que nos pregunta es demostrar las siguientes cosas. Demostrar, y bueno, aquí el inciso A, que alfa más W es subespacio de W si y solo si alfa está en W. Ajá. Que es algo que tenemos aquí, ¿no? En este ejemplo. Aquí alfa, que es nuestro vectorcito, pues no está en W. Y resultó que no es un subconjunto, digo un subespacio. Pero aquí sí está en W y resultó ser W, en donde W pues obviamente es un subespacio. Aquí demostración. Como es un sí solo sí, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo que queremos demostrar, podemos hacerlo de un lado al otro, pero vamos a tratar de hacerlo todo en uno solo. Entonces vamos a ver esto. Alfa más W es un subespacio. Es un subespacio si solo si cumple las tres leyes, bueno, las tres propiedades, ¿no? Entonces, si solo si, pues vamos a hacer la primera, ¿no? Si solo si el 0 está en alfa más W. Ajá. Pero recuerden, ¿qué significaría que 0 está en este coset? Eso es si solo si el 0 se puede ver como un alfa más, bueno, como el alfa que estoy tomando aquí como coset, más beta con beta en W. Ajá. Entonces el 0 está aquí, sí, solo sí se puede ver como esto, como la suma de alfa más algún beta en W.
Y eso va a ser cierto si, solo si, beta es igual a menos alfa. Es decir, que existe este beta que va a ser menos alfa de tal suerte que al sumarlos pues me dé 0, ¿no? Pero si beta es igual a menos alfa, eso va a implicar que ¿qué? Que beta va a estar en W, ¿no? Eso implica que menos alfa está en W. Pero si menos alfa está en W, recuerden por las propiedades del espacio, de un subespacio, si está el inverso aditivo, debe de estar alfa en W. Y pues ya, ¿qué acabo de demostrar? Alfa más W, el coset, el 0 está en ese conjunto, si solo si alfa está en W. Y de igual manera, alfa está en W, eso sí, solo sí, pues menos alfa está aquí, eso va a implicar que beta es igual a menos alfa, eso es igual que 0 es igual a alfa más beta, y eso sí, solo sí, el 0 está en este conjunto. Entonces ya se demostró la primera parte. Entonces sí vamos a hacerlo de las siguientes maneras. De esa manera, perdón. Entonces, bueno, ahora vamos a hacerlo para la segunda propiedad de un subespacio. Entonces, si alfa 1, alfa 2 está en W, entonces alfa 1 más alfa 2 está en alfa más W. Entonces vamos a demostrar que también cumple con la segunda, espérame, aquí me equivoqué. Esto de aquí, lo que vamos a ver es que cumple la segunda propiedad de que es un subespacio alfa más beta. Entonces lo que tengo que hacer es agarrar dos vectores en el coset, sumarlos y ver que la suma también está en el coset. Entonces vamos a ver eso. Si alfa 1 está en el coset, eso significa que alfa 1 se puede ver como alfa más algún beta 1 en W, ¿no? Con beta 1 en W. Y alfa 2 es igual a alfa más beta 2 con beta 2 pues también en W. Recuerden que este coset de aquí, vamos a repasarlo un poco porque luego se olvida uno. El coset está definido como las alfa más beta tal que beta está en W. Entonces, si alfa 1 está en este coset, significa que se puede ver como un alfa más algún beta en W. No sabemos qué beta 1, pero pues bueno, sabemos que se puede. Entonces vamos a sumarlo para ver si también está ahí. Entonces alfa 1 más alfa 2 es igual a alfa más beta 1 más alfa más beta 2. Pero ese es igual a ¿qué? Eso es igual a alfa más beta, aquí es una, perdón, beta 1 más alfa más beta 2. Escribí lo mismo, ¿no? Pero este paréntesis es el que lo va a hacer todo. Entonces, fíjense. Vamos a ponerlo así. Eso implica que es. Entonces, esto de aquí es cierto, o sea, alfa 1 más alfa 2 es igual a alfa más, eso es cierto, ¿no? Pero entonces, beta 1 más alfa más beta 2 pertenece a W. Si pertenece a W, ya habríamos demostrado que este de aquí, vamos a ponerlo así, si este pertenece a W, eso implicaría que alfa 1 más alfa 2 está en alfa más W. Pero este de aquí, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo acá. Pero beta 1 más alfa más beta 2 está en W, si solo si alfa está en W. ¿Por qué? Porque si ven, beta 1 y beta 2 están en W. Entonces, pues la suma de dos vectores que están en W es otra vez un vector en W por ser subespacio. Entonces le voy a sumar alfa y entonces todo esto de aquí va a estar en W siempre y cuando ese alfa también esté en W, porque si no está en W, entonces esta suma no está en W. Entonces ahí es un sí, solo sí. Por lo tanto, ¿qué pasa? Alfa 1 más alfa 2 está en alfa más W, sí, solo sí, alfa está en W.